Bueno, mi nombre es Pavel Santo Domingo, yo soy el secretario general de comunicaciones de la Unión Patriótica y estoy en la Junta Nacional de la UP desde el quinto congreso que se realizó en el 2013. ¿Cuál fue la relación política, económica y o social que existió entre la Unión Patriótica y las FARC? Bueno, digamos que hay que diferenciar un poco la UP en las diferentes etapas. En un comienzo, digamos que la UP es el surgimiento de un acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno, de los acuerdos de la Uribe-Meta en el 84, que le dan surgimiento a la UP como un movimiento político amplio, autónomo, tanto económicamente como socialmente, en donde podían participar miembros de las FARC. ¿Sí? Entonces la UP consistía en un gran, digamos, movimiento de convergencia y de amplitud, en donde una de las fuerzas era las FARC, pero no la única. También estaban, digamos, sectores del Partido Comunista, sectores desmovilizados de una insurgencia que se llamó las autodefensas campesinas, sectores del liberalismo de izquierda, sectores conservadores y algunas organizaciones de carácter territorial como el Frente Amplio y Magdalena Medio, Causa Común en la zona, en la costa. Digamos que la UP representaba de alguna manera un espacio de convergencia y de unidad de diferentes sectores sociales y políticos que tenían como propósito pues hacerle, digamos, contrapeso al bipartidismo clásico entre liberales y conservadores que hasta ese momento y creo que hasta nuestros días sigue gobernando. Digamos, ¿cuál es la relación? El acuerdo de paz consistía en que había una tregua militar entre las FARC y el gobierno, es decir, un cese de hostilidades temporal, y que los miembros de las FARC que integraran a la UP pues lo hacían, digamos, saliéndose de las filas de las FARC de manera civil y haciendo pues uso de su participación política concedida por el acuerdo de paz. Esa era, digamos, como la relación que había fundamental, pero para ser puntuales, la UP sí tenía una autonomía de todo tipo, o sea, económico, social, político, con las FARC. Era más bien la UP se convirtió en un espacio en donde las FARC iban de alguna manera a hacer un tránsito de la vida militar a la vida civil, pero lo que conocemos como el genocidio de la UP le impidió a las FARC generar ese tránsito y ellos toman una decisión de volver a las armas y la UP sigue como proyecto político autónomo. La Unión Patriótica empezó a condenar y desaprobar el terrorismo, el secuestro y la extorsión. Entonces, ¿por qué las FARC en ningún momento dejó las armas? La OP era un espacio de tránsito de lo militar a lo político, en el marco de una tregua, es decir, en el marco de un cese al fuego entre las partes. Yo sí recuerdo que la OP en particular hizo varios llamados, en particular Bernardo Jaramillo, ayer se conmemoraba 27 años de su asesinato, en un foro de derechos humanos en Ibagué, en donde él condenaba cualquier tipo de forma, digamos, violenta del uso de la política. Entonces creo que nosotros como UP sí hemos en todo momento generado un rechazo a cualquier acción violenta, sobre todo que altere el libre desarrollo del pensamiento político. ¿Qué hizo que los partidos políticos tradicionales pensaran que las FARC utilizaría la Unión Patriótica para dominar el poder? O sea, creo que la UP era eso, o sea, era la posibilidad de acceder al poder de manera democrática. ¿Sí? Lo que está en discusión con un conflicto armado es que no se utilicen las armas para hacer política. Y creo que en el marco de una tregua de paz y en el marco de un acuerdo de paz, pues esa era la intención de la UP, que justamente no solamente las FARC, sino sectores alternativos al bipartidismo pudieran acceder al poder.
o sea, pudieran tomarse el poder, el gobierno, poder ejercer el poder. De hecho, lo fuimos en varios municipios, tenemos el registro de más o menos 132 alcaldías, tanto de la UP como en coaliciones con liberales y conservadores y fuerzas independientes territoriales. Tenemos más de 300 concejales en todo el país, 14 representantes a la Cámara y senadores, 2 candidatos presidenciales pues también asesinados. Entonces tenemos una apuesta por el gobierno y por el poder. Ese era como el sentido propio de la UP. Que la clase dominante lo hiciera pensar, pues claro, porque un partido político, su fundamento es una vocación de poder, es decir, llegar al gobierno. Entonces no era un secreto que la UP era un espacio alternativo para que tanto los militantes de las FARC como de otras fuerzas pues pudieran acceder al poder. ¿Por qué eso no ocurrió? Porque justamente el Estado colombiano y la élite colombiana posó sobre la UP un señalamiento y una estigmatización que hizo que fuerzas paramilitares y militares del gobierno asesinaran a todos sus miembros. O sea, nosotros tenemos un genocidio con un registro de más de 5.600 víctimas en nuestras cuentas. Tenemos, digamos, todas las alternativas que teníamos de poder pues fueron asesinadas, perseguidas. En mi caso particular, por ejemplo, yo tengo a mi padre exiliado y pues yo era de Barrancabermeja, Santander, salí por producto de la violencia de Barranca a Bogotá y pues estoy tratando de contar pues una historia que de alguna manera ha sido tergiversada por los medios de comunicación, ha sido tergiversada porque se dice justamente que la UP fue, digamos, asesinada por combinar las armas y la política, y eso creo que es falso de cualquier manera, porque la tregua se respetó por lo menos por parte de las FARC hasta que las FARC toman la decisión de volver a la guerra, porque era inviable la cantidad de gente que estaban asesinando a finales de los 80. Entonces, pues es una decisión que ellos toman y allí las FARC pues vuelve a ser FARC y la UP sigue un camino pues de lucha democrática hasta nuestros días. ¿Piensa que este nuevo acuerdo de paz y la creación de un nuevo partido político por parte de las FARC ayudaría a resurgir a la Unión Patriótica? Yo creo que sí, de cualquier manera en el acuerdo de paz hay 3 alusiones específicas a la UP, tanto por el materia de reparación, de reconocimiento de su victimización, de los hechos que generaron su victimización. Ahí hay una apuesta por hacer una negociación amistosa del litigio que hay ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y creo que el tema en Colombia realmente es el tema de la estigmatización que hay a la gente de izquierda y a quienes proponemos cosas alternativas a lo que ya está dado. El acuerdo de paz es una oportunidad y ojalá pues las FARC van a fundar su partido político. No creo que integren a la UP, pero nosotros sí estamos dispuestos a construir caminos de unidad y de alianzas ya en diferentes, digamos, como orillas de la política, pero siempre y cuando estén en un tránsito hacia la paz, hacia hacer política sin armas, pues serán, digamos, absolutamente bienvenidos a construir pues hombro a hombro un proyecto alternativo de país. Decía que los medios habían difundido como un estigma acerca de la Unión Patriótica diciendo que esta le servía a las FARC. ¿Qué ganaban ellos diciendo esto? Pues digamos que lo que hay es una justificación del genocidio. Pongámoslo en el peor de los casos, digamos que sí eran todos guerrilleros, pues el derecho internacional humanitario impide que un militario o una fuerza irregular militar pueda asesinar a otro ser humano desarmado. Eso es ilegal, eso no hace parte, digamos, de las normas del derecho internacional. Ese es el caso extremo, pero en el caso en el cual nosotros estamos argumentando que éramos, digamos, personas civiles, que hacíamos política y ejercíamos política sin las armas, pues cayó sobre nosotros toda la represión del Estado. Y además hubo un discurso que justificó ese asesinato y ese silenciamiento de nuestro partido político. Entonces, la estigmatización consiste justamente en que la gente, en el imaginario colectivo de la sociedad, parece haber una especie de justificación de lo que nos pasó, pues
tenía justificación por el hecho de haber, digamos, combinado todas las formas de lucha o haber combinado las armas con la política, de lo cual pues es falso. Y lo que nosotros estamos, digamos, a lucha contra la estigmatización es que exista verdad en Colombia, porque no ha habido verdad. Nosotros tenemos más del 99% de la impunidad de lo que ocurrió, o sea, de todos los casos que nos han ocurrido, no hay razones judiciales, jurídicas, verídicas que puedan pues develar toda la maquinaria de estatal y paraestatal que hubo en nuestra contra. Entonces creo que a nosotros nos adeudan de alguna manera, y no solo a nosotros, sino al país en general, se adeuda una especie de tolerancia por las ideas diferentes, porque realmente lo que hay contra nosotros es la idea de que porque pensamos diferentes pues tenemos que morir. Eso es como la justificación, el imaginario colectivo que hay allí, que hay que intentar romper de todas las formas. Y para eso pues se necesitan unos medios de comunicación democráticos, para eso se necesita una sociedad que deje de odiar tanto al diferente, y estamos lejos, pero justamente el proceso de paz pues es una esperanza para muchos de que pueda existir ese espacio de tolerancia, de respeto por las ideas contrarias.